Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, miércoles 20 de septiembre. Gracias, muy honrado de contar con un auditorio de gente inteligente, de gente que quieren escuchar análisis objetivos, no parcializados, no vendidos. Eso no significa que seamos totalmente imparciales. Hoy tenemos muchos comentarios, especialmente sobre la actualidad nacional, sobre el tema de Haití, la Asamblea de las Naciones Unidas. Nuestro invitado en el día de hoy es el ingeniero Ulises Rodríguez. Él es director de Proindustria, pero además es candidato a alcalde por la provincia de Santiago, la segunda provincia del país, por el Partido Revolucionario Moderno. Tenemos una segunda entrevista con dos ejecutivas del Banco Popular, Austria Gómez y Sofía Antor, que nos vienen a hablar de una nueva tarjeta Visa que se llama Easy. Vamos a ver en qué consiste esa tarjeta. Jacqueline Morel estará varias semanas fuera del programa. Señores, ayer, ustedes saben que se está celebrando en la ciudad de New York, que es la sede de la Organización de las Naciones Unidas, la asamblea anual donde participan una serie de mandatarios y jefes de Estado. Ayer le tocó el turno al presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, y bueno, fue agradable escuchar de él, primero felicitar al presidente de Kenia. Ha sido el único país que ha dado el paso de estar dispuesto a liderar una fuerza de paz en Haití con 1000 hombres que no son nada. 1000 hombres se lo come cualquier banda de las haitianas. Y exhortó al Consejo de Seguridad, que es el que tiene que dar la autorización, aunque esa fuerza internacional no va a participar como parte de las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas tienen que dar la autorización. Mi pregunta es, ¿y los Estados Unidos qué van a aportar? Dinero. Porque Haití no solamente requiere la pacificación, Haití hay que construirlo desde cero, con mucho dinero, no entregárselos a ellos, porque se los roban. Ahí hay que construir infraestructura, ahí hay que dotar a los haitianos de documentos, ahí hay que hacer hospitales, escuelas. En Haití está todo por hacer. Reforestar. El presidente dominicano ayer se reunió con el presidente de Kenia, William Ruto, que es el único. Yo siempre he dicho que dudo mucho que ningún país latinoamericano va a sumarse a esa fuerza teniendo a Kenia como país líder. Va a ser muy difícil que los brasileños o los colombianos o los costarricenses se sumen a esa fuerza de paz. Pero mantengamos las esperanzas, porque la fe es lo último que se pierde, pero está por verse cuándo será aprobado, si no tendrá el veto de China y de Rusia, que tienen poder de veto, y si ellos vetan no hay aprobación de las Naciones Unidas, y entonces no habrá fuerza pacificadora. Por otro lado, ¿cuál es la situación del país con el tema del canal? Que no es un canal, es un trasvase. Y que quede claro desde el primer día, aquí yo sustenté que ese canal viola el Tratado de Paz a mitad perpetua, firmado en el 1929 entre República Dominicana y Haití para establecer los límites, y donde en el artículo 10 se dice con claridad que los ríos comunes no pueden ser intervenidos de manera unilateral, ni tampoco pueden ser intervenidos de forma que afecten al otro país. Entonces Haití lo hizo violando ese tratado. Que hubo errores en nuestra Cancillería, porque hay un comunicado de mayo donde se autoriza, donde se dice que el río no va a afectar el cauce, pero sí hay una nota diplomática del mes de julio donde el canciller, con lujo de detalle, explica los problemas del canal, los problemas técnicos, y le pide la paralización, porque ese canal, que como vemos es un gran canal, está por encima del nivel del río. Y para que ese canal sea alimentado, los haitianos tienen que construir un dique
es una especie de presa, para que el nivel de agua suba y pueda irse por el canal. Pero si usted construye ese dique, usted seca el río de ahí en adelante y afecta a los agricultores haitianos y afecta a los agricultores dominicanos, porque cuando el río entra, son 2 kilómetros que después de la frontera el río entra a Haití, pero luego entra a territorio dominicano y desemboca alimentando unos humedales que son fundamentales para nuestro ecosistema, y de ahí termina en el Océano Atlántico, en la bahía de Manzanillo. Por eso es el río Dajabón, no es el río Masacre. Entonces, los haitianos violan, pero resulta que ese país que no se une, ahora los políticos, los empresarios, el gobierno se montó en la ola, el gobierno que dijo que no tenía que ver nada con eso, ni podía pararlo, se montó en la ola, y hasta los bandidos haitianos, los bandidos armados, también apoyan. Vimos ahí en la red un meeting de barbecue apoyando la construcción del canal. Los haitianos se unieron. Entre tanto, República Dominicana, huérfana de la comunidad internacional, porque siempre, en un diferendo entre República Dominicana y Haití, nosotros somos los malos de la película. Somos los malos que le hemos cerrado la frontera y que le negamos los alimentos a un pobre pueblo. Pero la comunidad internacional no ha hecho nada con los asesinatos, las violaciones, los secuestros. Es más, le redujeron la cuota de alimentos que le suministraba el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Pero eso no importa, es lo que haga la República Dominicana. Yo apruebo las medidas del presidente, lo que yo tengo mis dudas, hasta dónde serán sostenibles, hasta dónde las provincias fronterizas van a soportar el cierre de los mercados binacionales y hasta dónde el gobierno podrá comprar esa producción de pollos, de huevos y una serie de alimentos que se comercian 2 veces a la semana en los mercados binacionales. Por eso hay que explorar todavía si hay una solución diplomática. Los haitianos no van a parar el canal, porque eso los ha unido. Y si ellos no se entienden entre ellos mismos, mucho menos se van a entender con la República Dominicana. De nuevo, bueno, están las declaraciones del presidente Biden llamando a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apruebe la formación de una fuerza multilateral o internacional para pacificar a Haití, pero no se dice el papel que va a desempeñar los Estados Unidos. Definitivamente no va a aportar tropas. No es verdad que Biden, con elecciones el año próximo, va a poner en peligro la vida de jóvenes norteamericanos, porque la tropa que entre a Haití es a enfrentarse a barbecue y a una serie de bandas armadas, muy bien armadas y muy bien equipadas. Por eso yo no veo muy claro el que solamente Kenia, país africano, muy grande, Kenia, 14 veces el área de la República Dominicana, con 57 millones de habitantes, y dice que va a aportar 1.000 para liderar, para dirigir una fuerza de paz. Por otro lado, el presidente hoy se reúne, el presidente hoy va a hablar ante la Asamblea. Biden no solamente habló de Haití, lógicamente habló de Ucrania, habló de Rusia, habló de Irán, de Corea del Norte con los temas nucleares y claro, el tema de la agenda, que es el tema medioambiental. El presidente tendrá que abordar esos temas, pero imagino que va a hacer énfasis con el tema de Haití. Lo que no se va a tratar en la ONU es el conflicto que tenemos ahora con Haití por la construcción del canal, porque en esa parte estamos solos. Es más, la ONU a través de un funcionario independiente lo que ha dicho es abran la frontera y además sean humanitarios y reciban a más haitianos. Porque eso es lo que quiere la comunidad internacional, que nosotros carguemos con ese fardo. Y ahora entonces, encima de todo lo que significa socialmente el peso de Haití, en términos de una inmigración ilegal, de los costos, como señala el presidente, 35% de las parturientas son haitianas. Niños dominicanos se quedan sin pupitre
por los haitianos, más la bomba social que se va incubando en la medida que esa población siga creciendo, aumenten los actos de criminalidad, hasta que llegue el momento en el cual más de la mitad de la población sea haitiana. En ese momento perdimos a la República Dominicana. Ahora se suma este problema, este diferendo en el cual no vamos a tener el apoyo de la comunidad internacional. Creo que el tema no ha sido manejado correctamente. Apoyo las decisiones del presidente, pero reconozco que hay un documento de mayo que le da luz verde a los haitianos, aunque hubo una carta de la Cancillería Dominicana en julio donde indica todos los problemas técnicos, pero que no hubo respuesta de Haití. Y a los pocos días fue asesinado el presidente Jovenel Moïse, que ya era un presidente que no era legítimo, como no es legítimo Ariel Henry. Y no hay Congreso, y no hay gobierno, porque realmente el gobierno son las bandas armadas. Entonces, en ese diferendo es un problema de tensar una cuerda. Ok, se cierra la frontera, se paraliza el comercio, pero los haitianos no van a ceder, porque ahora el canal los ha unido. Políticos, académicos, el gobierno y hasta los bandoleros, todos están unidos en la defensa del canal, que no es un canal cualquiera, porque una cosa es que usted tenga un canal conectado a un río, con una compuerta que usted la abre y la cierra, cuando necesite agua y usted trae agua, tiene el derecho. Para ser un río transfronterizo, cae dentro del tratado del 29, por ejemplo, el río Artibonito, que se llama Artibonito, pero nace en la cordillera central. Sigue por nuestro territorio, penetra en Haití. De ahí en adelante, Haití puede hacer lo que quiera con ese río. Y de hecho, hay una presa, la presa de Peligre, de ese río Artibonito. Bueno, ya después que sale de nuestro territorio, es un río haitiano, el mayor río haitiano. Pero no es el caso del río Dajabón. El río Dajabón nace en nuestro territorio, atraviesa la frontera, es un río limítrofe, y después entra 2 kilómetros en Haití para de nuevo volver a entrar a la República Dominicana. Ese canal le construyen un dique y de ahí en adelante secan el río. ¿Y qué pasa con la agricultura? La haitiana se perjudica, pero se perjudican agricultores dominicanos y se perjudica el ecosistema porque ese río alimenta un humedal y de ahí finalmente desemboca en la bahía de Manzanillo. Se ha hablado de acudir a la Corte de la Haya, se ha hablado de las acciones diplomáticas, donde en la OEA, se ha hablado de una mediación. El problema es que no tenemos un interlocutor en Haití. Ahora, mi posición es, ¿hasta cuándo se podrá tener cerrado el comercio? ¿Hasta cuándo van a aguantar las provincias fronterizas sin ese mercado binacional, que son las provincias más pobres del país? Son las provincias más pobres. Entonces, para ellas el mercado binacional es fundamental. Que industria y comercio y el gobierno va a ir en ayuda a comprar los huevos y los pollos. Pero ¿hasta cuándo? Si el gobierno tiene encima el tema del subsidio de los combustibles. La semana pasada aumentaron la gasolina entre 8 y 9 pesos. Y aún así, dice Industria y Comercio que el subsidio es de 600 millones. Y los combustibles van a seguir aumentando. Y los precios mundiales de una cantidad de insumos van a seguir aumentando. Entonces, ¿cuánto cuesta ese subsidio? De los comerciantes de la zona. Pero usted tiene industrias dominicanas de cemento, de varilla, de plástico, de alimentos, que no se venden en la frontera, que van por el mar, que es el comercio marítimo, que es el grueso de verdad de las exportaciones. Obviamente la soberanía no se sacrifica por exportaciones,
Pero hay que tener en cuenta el aspecto humano de la gente que vive de eso. Por eso hay algunas personas como Aníbal de Castro dice que estamos en un callejón sin salida. Yo no creo que sea tanto, pero el presidente se la está jugando. Pero se la está jugando también la oposición. Porque la oposición, muy especialmente al doctor Leonel Fernández, que es el que está en segundo lugar y es el que puede irse a una segunda vuelta si la hay con el presidente Abinader, tiene los cañones de las redes, aun cuando él ha dicho que el canal es una provocación, aun cuando él ha sustentado su posición, aunque él, como estadista, ha dicho, primero debió agotarse el ámbito diplomático. Porque Leonel Fernández es un estadista, es un hombre con una experiencia de 3 gobiernos. Y había que agotar. Hasta que no hubiera de nada. Fuimos a la OEA no hizo nada. Fuimos a la ONU no hizo nada. Bueno, pues vamos a tomar nuestras medidas. Medidas que debieron de ser anteriores. Porque decirme ahora que todo ese aumento militar en la frontera es para prevenir la entrada de las bandas. Los que me siguen saben que hace meses que yo vengo diciendo que las bandas van a entrar a operar en República Dominicana, si no lo están ya. Y de que había que estar preparado a un ingreso masivo de haitianos ante la situación que se está dando en ese país. Entonces, lo de ahora por el canal, no. Eso debió reforzarse antes y parar la entrada de parturientas y parar la entrada de inmigrantes ilegales, porque la economía dominicana no da para más. Es decir, ya no solamente han ocupado la construcción y el agro, sino que hasta las actividades informales, porque ya no hay capacidad de empleo en la economía dominicana. Por eso los venduteros y las esquinas hoy están ocupados por haitianos y por haitianas, porque sencillamente el mercado laboral dominicano está muy restringido. Pero a su vez ellos lo han deprimido. Lo han deprimido y por eso los dominicanos no trabajan en la construcción ni trabajan en el agro. Pero no es porque el dominicano sea vago. Lo que pasa es que eso ha deprimido el salario, además es una mano de obra muy productiva, que no tiene beneficios adicionales, que no está inscrita en la seguridad social. Y el trabajador dominicano, usted tiene que inscribirlo en la seguridad social. Porque el país se ha vuelto adicto a los préstamos, el país se ha vuelto adicto a los esteroides monetarios y también hace años nos hemos hecho adictos a la mano de obra barata haitiana. Por otro lado, ayer el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de presupuesto para el año próximo, que asciende nada más y nada menos que a 1.361.000.000.000 de pesos. Eso es muchísimo dinero. En el Congreso va a ser aprobado. Lógicamente ese no va a ser el presupuesto que se va a ejecutar el año que viene, mucho menos en un año electoral. Ese presupuesto va a ser modificado con uno complementario. Está planteado un déficit de 3.1% que también va a ser mayor. Ellos hacen un estimado de crecimiento de la economía de 5%, yo tengo mis dudas, porque ni siquiera el 3% se va a dar en este año. Finalmente, un crimen horrendo. Unos bandidos intentaron robar en Olé, en el supermercado Olé, Santo Domingo Norte. 2 guardianes de 65 y de 66 años son amarrados. Usted dice, bueno, pero si ya están amarrados, cometan el robo. No, los torturaron, los acuchillaron. Los empleados que entraron a las 5 de la mañana al otro día encontraron los cadáveres amarrados. Afortunadamente hay una cámara que grabó. Ellos lograron penetrar por el techo a una tienda de celulares y se llevaron unos cuantos celulares. La criminalidad es una realidad. La inseguridad es una realidad. Nos vamos porque hoy tenemos el día bien apretado con el ingeniero Ulises Rodríguez
director de Proindustria, no tiene un nombre larguísimo, pero es preferible decir Proindustria, pero es ya oficialmente candidato a alcalde por la provincia de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno. Y en una segunda entrevista, cambiando de tema, tenemos a dos ejecutivas del Banco Popular, Austria Gómez y Sofía Antor, que nos vienen a hablar de la tarjeta Visa Easy. Así que no se pierdan del resto del contenido del Telematutino 11.